Bueno, hoy vamos a comenzar con la unidad 5 que aborda la temática del desarrollo socioemocional. Como ustedes verán, esta unidad está dividida en dos partes. En el día de hoy vamos a abordar la parte 1 y vamos a trabajar con la temática de la regulación emocional y la cognición social. Y en la próxima clase abordaremos todo lo relacionado a la identidad de género. Bueno, ¿qué? A ver, ahí está. Vamos a ver, el desarrollo socioemocional lo podemos conceptualizar como la capacidad del infante para experimentar, regular y expresar emociones, formar relaciones cercanas y seguras y explorar el entorno y aprender. Esta es una definición que la da la organización 003, que es una fuerza de tarea de origen no americana, que se ocupa de abordar e investigar toda la temática del desarrollo infantil. Pero vemos que no hay una única definición respecto de lo que es el desarrollo emocional, y lo que se observa es que a partir, bueno, de una revisión bibliográfica, tanto teórica como eh, de trabajos empíricos, lo que se observa es que tienen como común denominador todos estos trabajos que plantean y abordan la temática del desarrollo socioemocional, tienen en común tres dimensiones, ¿no? La dimensión referida a la regulación emocional, la siguiente es la cognición social y las competencias comunicativas que están entrelazadas en esas otras dos dimensiones que mencionamos antes. Entonces, nosotros un poco siguiendo ese modelo, vamos a abordar el desarrollo emocional profundizando en los aspectos asociados a la regulación emocional y la cognición social en los primeros años de vida. Bueno, entonces, ¿qué entendemos por regulación emocional? Vamos a ver que la regulación emocional es la capacidad para mantener un óptimo estado de activación del sistema nervioso central. Podemos pensar como un proceso, la regulación emocional, mediante el cual una persona modula, maneja o controla sus emociones en respuesta a un estímulo o situación. Regular las emociones nunca va a significar inhibir las emociones, todo lo contrario, es fundamental poder expresarla y ahora vamos a ver por qué. Lo que sí significa regular las emociones es poder llegar a niveles aceptables, tanto personal como socialmente, en el ejercicio de nuestras propias emociones. Y como dijimos antes, no significa inhibir las emociones y mucho menos dejar de sentirlas. Bueno, entonces vamos a ver qué son las emociones. Y etimológicamente la palabra emoción significa impulso que induce a la acción. Ay, perdón, se me fue. Bueno, ahí. Y vamos a ver qué son reacciones subjetivas ante la experiencia asociadas a cambios fisiológicos y del comportamiento. ¿Qué quiere decir que son reacciones subjetivas? Que yo, frente a un determinado estímulo emocional, voy a sentir una emoción particular, ¿no? Que va a estar asociada a mi propia historia, qué sé yo. Por ejemplo, vemos un perro y no todos vamos a reaccionar de la misma manera frente a un perro. Hay gente que ve un perro y le tiene fobia a los animales, a los perros especialmente, y lo que va a sentir es miedo. Otra persona ve el mismo perro, le encantan los perros, ama a los perros, cuando ve un perrito se pone recontenta, feliz, se acerca, lo toca, lo acaricia. Entonces, por eso vamos a ver que frente al mismo estímulo, que sería un perro, cada persona va a tener una reacción diferente porque va a estar en relación a su historia y sus experiencias previas. Por eso decimos que son reacciones subjetivas. Pero sí, en todos los casos, las emociones siempre van asociadas a cambios fisiológicos y del comportamiento. Vamos a ver que hay distintas clasificaciones. Nosotros vamos a
manejarnos con la que tenemos acá en la diapositiva y vamos a ver que las emociones primarias son aquellas, como son 5, son las emociones básicas, que es la alegría, la tristeza, el miedo, la ira y la sorpresa. Las emociones secundarias o sociales serían la vergüenza, la culpa, celos u orgullo. Y también habría una tercera categoría que serían las emociones de fondo, ¿no? De bienestar o malestar, calma o tensión. Esta es una clasificación de las emociones tomadas de el doctor Damasio. Y vamos a ver que todas las emociones, cada una de las emociones cumplen con un papel regulador, que de una u otra manera sirve para mantener condiciones ventajosas para el organismo. Es decir, las emociones, por eso decíamos, regular las emociones no significa no sentirlas, porque justamente tienen un papel regulador las emociones que van a permitir y garantizar la supervivencia de la especie, ¿no? Si no sintiéramos, si uno piensa en una persona que no controla sus emociones, diría, bueno, realmente es un peligro. Pero si uno piensa en una persona que no siente ninguna emoción, también es un peligro. O sea que las emociones son esenciales en el desarrollo de un sujeto y a nivel, bueno, a nivel evolutivo han sido esenciales para garantizar la supervivencia de la especie. Entonces vamos a ver esto que decíamos antes, que cumplen con una función adaptativa, y esto es porque cada emoción va a regular de una u otra manera la conducta del cuidador, en el caso, bueno, o del compañero, podríamos decir, pero hablamos de cuidador, dado que nos estamos refiriendo al desarrollo socioemocional del niño. Entonces, por ejemplo, la función adaptativa de la alegría es prolongar la interacción. Si yo expreso esta emoción de alegría, de interés, voy a prolongar la interacción con el otro. Si lo que expreso es malestar, dolor, lo que voy a hacer es atraer a la persona para cambiar el estado o la situación. Si yo expreso enojo o enfado, esto va a motivar, detener la actividad, ¿no? Porque yo expreso esta emoción, entonces ya le doy un mensaje, una señal al otro de que estoy en una situación incómoda y que es necesario detener esa actividad que me genera esa situación, esa emoción que tiene que ver con el enojo. La tristeza promueve el consuelo y el miedo promueve la protección. Vamos a ver que cada emoción tiene su propio circuito de funcionamiento. La emoción más estudiada es la emoción del miedo o la ansiedad, que las vamos a tomar miedo o ansiedad como sinónimos. Entonces, para ver el circuito a nivel neurobiológico de la emoción del miedo o de la ansiedad, vamos a hacer un breve repaso de lo que denominamos el, sistema, el cerebro social, que sería específicamente lo que se conoce con el nombre como sistema límbico, ¿no? Que estaría formado este sistema límbico por diferentes estructuras neuronales como el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal orbital. Acá en este dibujo podemos ubicar cada una de estas estructuras neuronales. Y vamos a hacer, como les dije antes, un repaso, porque esto creo que son conceptos que ustedes ya han visto en otra materia. ¿Cuál es la función de cada una de estas estructuras neuronales? Y vamos a ver que la amígdala se encarga del almacenamiento y expresión del miedo. Es el eje de la recepción y emisión de las respuestas condicionadas. Es la encargada de activar las respuestas automáticas.
hay un dato importante que es esta estructura neuronal está totalmente desarrollada al momento del nacimiento. Y ahora vamos a ver por qué esto es tan importante. Y en la amígdala se almacena la memoria emocional de los acontecimientos. Por ejemplo, uno recuerda una determinada situación que le genera tristeza, se acuerda de un evento penoso, de una situación de pérdida, y al recordar digamos, y aparecerse, conectarse con estas representaciones, uno por ahí puede sentir pena, angustia, ¿no? Tristeza, es decir, se activa la memoria emocional. Ahí lo que se activa es la amígdala, ¿no? Cuando empezamos a recordar algún acontecimiento y se activa la emoción ligada a ese acontecimiento. Es la emoción ligada a un acontecimiento va a estar almacenada en la amígdala. El recuerdo como tal de ese acontecimiento va a estar almacenada en el hipocampo, que se encarga de la memoria declarativa, donde se almacena la memoria declarativa explícita y remota. Y la amígdala además se encarga de los procesos evaluativos y perceptivos básicos. Por ejemplo, yo veo algo y rápidamente el cerebro hace esta estimación evaluativa y dices, bueno, si es bueno me acerco, si la evaluación dice, no, esto es malo, rápidamente me alejo, ¿no? Se encarga de estos procesos evaluativos y perceptivos que son muy primarios y básicos, ¿no? Bueno, la otra estructura es el hipocampo. El hipocampo va a informar sobre la localización espacial de un estímulo emocional. Un dato interesante a tener en cuenta es que puede llegar a ser dañado el hipocampo por altos niveles de cortisol. Como ustedes sabrán, el cortisol es la hormona del estrés en general se denomina, ¿no? Ante situaciones de estrés agudo, se libera en grandes cantidades y, digamos, esto puede llegar a alterar al hipocampo. En realidad la hormona de cortisol es una hormona que está presente y que es necesaria para el normal funcionamiento del organismo, de acuerdo, si a la mañana está más alta, a la noche baja, digamos, hay un ritmo, se rige por el ritmo circadiano, ¿no? Los niveles de cortisol en sangre, pero cuando estos niveles están desregulados porque la persona ha estado expuesta a una situación de estrés agudo o crónico, generan un daño al organismo. Bueno, entonces vamos a ver que el hipocampo, a diferencia de la amígdala, se va a ir desarrollando en los primeros años de vida. Y la otra estructura que interviene, que forma parte de este cerebro emocional y que es encargada también del procesamiento de la ansiedad o el miedo, es la corteza prefrontal. Esta estructura neuronal es la encargada de poder inhibir el miedo, ¿no? Y de poder decidir y elegir la respuesta más adecuada basándose en la experiencia previa. Y justamente esto tiene que ver con la corteza prefrontal porque en esta zona, esta región de la corteza, es donde podemos localizar las funciones ejecutivas. Y bueno, como sabemos, la corteza al momento del nacimiento no está totalmente mielinizada, por eso también la presencia de los reflejos en los primeros meses de vida. Y esta corteza prefrontal, bueno, se va a ir desarrollando a lo largo de no solo de los primeros años, sino pasada la adolescencia también. Bueno, entonces vamos a ver. No, antes de ver el gráfico vamos a hacer un pequeño ejercicio y vamos a imaginarnos, qué sé yo, que ya es de noche, que estamos muy cansados, que hemos tenido una jornada laboral muy intensa y ya estamos acostados, relajados, disminuye la frecuencia cardíaca, respiratoria,
estamos en un estado de somnolencia y de pronto, bueno, escuchamos un ruido muy fuerte. Inmediatamente uno lo primero que tiene, no vamos a hacer el ejercicio acá, en lo virtual no es tan simple de hacerlo, pero bueno, imaginémonos, hay un ruido, uno está en ese estado y lo que se genera es una reacción de sobresalto. Si uno estaba en un estado de somnolencia por dormirse, al escuchar ese ruido, genera ese sobresalto e inmediatamente se produce un estado de activación, ¿no? El cerebro frente a un estímulo que es desconocido y que es evaluado en un primer momento como peligroso, prepara al cuerpo para la huida o el ataque. Entonces, en ese escenario, inmediatamente nos sobresaltamos y empezamos a pensar, bueno, ¿dónde viene ese estímulo? ¿No? ¿Qué puede haber sido? Primero que no todos vamos a reaccionar de la manera, que yo, algunos se van a tapar todos porque sintieron mucho miedo, otros por ahí antes el mismo estímulo y ese ruido en el medio de la noche que no sabemos qué es, se levantan inmediatamente y prenden la luz y van a ver. Por eso decíamos que son reacciones subjetivas, cada uno va a reaccionar de una manera distinta, ¿no? Frente al mismo estímulo emocional. Pero bueno, si escuchamos ese ruido y rápidamente, bueno, tenemos esa sensación de sobresalto, ¿no? Contractura muscular, aumento de la frecuencia cardíaca, vemos cómo se produce una activación del sistema nervioso central que le permite al, eh, al ser humano ponerse en posición de ataque o de defensa o de huida. Entonces, tratamos de ubicar de dónde viene ese ruido y de pronto decimos, ah, no, este ruido no es algo peligroso. Entonces, vamos a ir disminuyendo esta respuesta automática. Vamos a ver en este gráfico cómo se ubica este ejemplo. Tenemos el estímulo emocional, es este ruido que escuchamos en el medio de la noche, que ingresa al tálamo. El tálamo es la estación de relevo. En esta estructura se divide la información. Una parte de la información viaja rápidamente a la amígdala, ¿se acuerdan que es la encargada de la respuesta automática? Y que es esta vía de transmisión de las informaciones subcortical. ¿Por qué? Porque no interviene la corteza. Solamente digamos, va el estímulo, ingresa y una parte de ese estímulo es, viaja, esa información viaja a la amígdala y ahí la amígdala da una respuesta automática. Y dijimos que es la encargada de la emisión y recepción de las respuestas automáticas. Entonces, ahí es donde, ante el ruido, uno tiene esa reacción de sobresalto, ¿no? De tensión muscular, aumento de frecuencia respiratoria, ¿no? Y esto es es algo que no lo pensamos, directamente lo sentimos, es automático. Pero otra parte de la información que llegó al tálamo viaja a la corteza prefrontal y al hipocampo. Dijimos que el hipocampo localiza, da la localización espacial del estímulo. Entonces decimos, ah, ese ruido que escuché es el gato que entró y tiró la lata que estaba al lado de la ventana, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta información que me permite localizar de dónde es ese ruido, recurriendo a la memoria, ¿no? Y a experiencias previas, me va a permitir tomar una decisión, decir, bueno, ese ruido no es una amenaza, no es algo peligroso, bueno, me voy a levantar y voy a cerrar la ventana, y me tengo que tranquilizar porque no hay algo, que sea una amenaza. Entonces, esta información viaja también a la amígdala. La amígdala recibe información que viaja directamente del tálamo y también recibe la información que proviene de la corteza prefrontal, ¿no? Que es la encargada, ¿se acuerdan que habíamos dicho, de inhibir y decidir la respuesta más adecuada en función de ese estímulo emocional? Entonces,
la información que le llega a la amígdala es que no es un evento peligroso, no es un ladrón, no me tengo por qué asustar. Entonces, esta información hace que la amígdala disminuya el nivel de respuesta, vaya disminuyendo el nivel de activación del sistema nervioso. Entonces, uno se empieza a tranquilizar y esta información hace que la amígdala dé una respuesta emocional más reducida, ¿no? Frente al mismo estímulo emocional. Ahora sí, la respuesta, si digamos, a nivel de la corteza prefrontal se evalúa que que es un ladrón que entra a robar, bueno, obviamente uno entra en un estado de mayor activación y también esta información le llega y bueno, y se prepara más para la huida o el ataque de acuerdo a la situación. Entonces, vemos cómo tenemos acá dos modos de procesar las emociones. Uno que es involuntario y que es vía subcortical, ¿no? Donde llega el estímulo al tálamo y automáticamente pasa en forma rápida a la amígdala y da una respuesta automática, ¿no? Que es la primera reacción de sobresalto. Y después tenemos otra vía de procesamiento, que es la vía cortical, ¿no? Y que tiene que ver con el control voluntario de las emociones, ¿no? Donde recibe la información y se elige y se evalúa cuál es la mejor respuesta que tengo que dar frente al estímulo emocional. Entonces, vemos que la regulación emocional tiene estas dos posibilidades de ser procesada, ¿no? A nivel involuntario o nivel involuntario. El involuntario está asociado, como habíamos dicho antes, a esta vía subcortical y en general son respuestas frente al estímulo emocional, son respuestas que ya están programadas genéticamente desde el nacimiento, son como respuestas reflejas y que están asociadas a la impulsividad, la hiperactividad o el exceso de control, ¿no? O sobrecontrol, que están asociadas también con el temperamento, ¿no? Digamos, de una persona, va a marcar también cómo va a responder, ¿no? Involuntariamente a un estímulo emocional. Y el control voluntario, que dijimos anteriormente, se da por la vía cortical, va a estar asociado con el desarrollo de las redes atencionales de alerta, orientación y ejecutiva que se van a ir desarrollando progresivamente durante los primeros años de vida. Entonces, si nosotros pensamos en un niño pequeño, ¿no? Con un cerebro inmaduro, que no tiene, vamos a la diapositiva anterior, y vemos que el ser humano cuando recién nace, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la corteza prefrontal y el hipocampo es un desarrollo inmaduro, ¿no? Es más, ¿se acuerdan que habíamos visto que se maneja a nivel de los reflejos, a nivel cortical, ¿no? No hay control voluntario. Va progresivamente desarrollándose, pero esto lleva unos años, ¿no? Hasta que se produzca completamente la mielinización de la corteza. Entonces, ¿cómo va a procesar las emociones? Es solamente a nivel subcortical. Eh, el niño, para poder regular, ¿no?, las emociones, sí o sí va a necesitar de la figura de apego, que en este caso va a ser el encargado de ayudarlo a regular y recuperar ese estado de activación que le generó determinada situación de tensión emocional. Es decir, el ser humano no nace con la capacidad de poder regular las emociones, ¿no? Nace con la posibilidad del llanto, lo que, digamos, frente a un estado de desequilibrio, donde se rompe ese equilibrio, esa homeostasis, aparece el llanto. Y el llanto, digamos, va a ser escuchado por un otro que le va a dar un valor de mensaje. Es decir, llora porque tiene hambre o porque tiene frío y va a acudir rápidamente a
regular ese estado de activación que el niño está sintiendo, porque por sí mismo todavía no cuenta con las herramientas a nivel neurobiológico para poder restablecer por sí solo esa homeostasis, esa regulación emocional que le permita tener un óptimo estado de activación a nivel del desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, vamos a ver que acá vemos la relación que hay entre regulación emocional y apego. Definimos como apego, todavía no ingresamos en la unidad, que en la unidad siguiente vamos a abordar toda la temática del apego. Hacemos referencia a ese vínculo afectivo y estable que se va construyendo en los primeros años con las figuras principales de cuidado, ¿no? Que vamos a denominar figuras de apego, que puede ser el padre, la madre, la abuela, aquel que está disponible y que es el encargado de dar una respuesta sensible y que ayuda a ese niño a reponerse de los estados de activación y lograr como consecuencia la regulación emocional que por sí mismo en los primeros años no puede porque cuenta con un cerebro que es inmaturo para ello. Entonces vemos que eh, la sobrecarga emocional, como dijimos antes, el exceso de la hormona de cortisol por estar expuesto a situaciones de estrés, puede llegar a afectar la base anatómica del cerebro. Produce efectos que son dañinos. Por eso es tan importante la calidad del vínculo temprano y de la interacción temprana y la presencia de una figura de apego que esté disponible y que pueda acudir rápidamente a restablecer esos estados de desregulación que se generan en forma, digamos, es normal que se generen, pero si queda un niño expuesto a una situación de activación durante X tiempo y nadie acude a poder calmarlo por sí solo, no cuenta todavía con los mecanismos y las herramientas para poder hacerlo. Entonces vemos que todo lo que está relacionado con el control ejecutivo, con el control voluntario, que está, podríamos localizarlo en la corteza prefrontal, sobre la respuesta emocional, es dependiente de la interacción afectiva con la figura de apego. Entonces podríamos decir que el apego, que es esa vinculación estable con los cuidadores principales, establece una relación interpersonal que ayuda al cerebro inmaduro del niño a usar las funciones maduras del cerebro de sus progenitores. Por eso, como vamos a ver en las unidades siguientes, el apego como sistema es un sistema de regulación emocional diádico. Y es fundamental en este proceso de adquirir la autorregulación. En un primer momento, podríamos pensar que podemos hablar de heterorregulación, porque sí o sí esos estados de regulación emocional se alcanzan sí o sí con la intervención de la figura de apego. Para luego ir internalizando estas estrategias hasta llegar a la autorregulación emocional. Bueno, entonces ahora vamos a ir viendo cómo evoluciona en los primeros años esta regulación emocional. Dijimos que es dependiente de cómo se regula, es dependiente de la interacción afectiva con sus figuras de apego. Pero el niño, a medida que va su maduración neurobiológica, se va desplegando, va siendo posible que cuente con estrategias más específicas para poder responder frente a un ambiente disruptivo
o frente a un ambiente estresante. Las estrategias conductuales para controlar las emociones, las más comunes en los bebés y niños pequeños, es la evitación activa de la mirada de un estímulo que es estresante, la autotranquilización mediante la succión, ¿no?, o estimulación corporal, la autodistracción con juguetes o mirando otro objeto, y la evitación del extraño en situaciones interpersonales. Esto lo vamos a ver claramente. Esta conducta de evitación frente al extraño es una conducta que aparece alrededor de los 8 meses, cuando se instala la categoría de extraño, y que frente a un extraño aparece la emoción de angustia, de ansiedad, porque ese extraño anuncia es como una amenaza de que su figura de apego pueda llegar a irse, ¿no? Entonces, frente al extraño, aparece esta conducta de evitación y de angustia y de rechazo, ¿no? Que esto aparece recién alrededor de los 6, 8 meses. Bueno, después vamos a ver que a lo largo del primer año de vida, a medida que vayan madurando, desarrollándose y madurando las distintas redes atencionales, le va a ir permitiendo adquirir diferentes estrategias, ¿no?, que van a ir de la mano de este proceso de maduración. En un primer momento, hasta los primeros 3 meses, la que está funcionando es la red de alerta, ¿no?, y que permite focalizar sobre estímulos relevantes. El estímulo que más capta la atención de un bebé en sus primeros meses es el rostro humano. El ser humano viene equipado ya para que el objeto que más llame su atención sea el rostro humano y la mirada, ¿no? Vamos a ver que hay distintos experimentos y estudios que ratifican eso, ¿no? Y que justamente la función que tiene es poder establecer este proceso de interacción temprana y el establecimiento de este vínculo temprano, que es también condición de supervivencia, ¿no? Justamente el sistema de apego, como vamos a ver en la unidad que viene, tiene como fin último también garantizar la supervivencia, ¿no? Porque es una conducta que se observa que está presente también en otras especies animales y en el hombre también, ¿no? Ya viene equipado desde el nacimiento con toda una serie de conductas que le van a permitir el establecimiento de este vínculo a partir de la búsqueda de proximidad. Bueno, la presencia de esta red de alerta va a permitir, ¿se acuerdan?, los primeros meses de vida, el estado, cuando vimos los estados de conciencia, el estado 4, paulatinamente va a ir ampliándose, que son los momentos que están mejor predispuestos a la interacción, que son los estados donde el bebé está calmo y atento. Y son periodos cortos y globales. Ya después, a los 4 meses, empieza a desarrollarse la red de orientación. Esta red va a permitir que se utilice como estrategia poder cambiar el foco de atención, mirar para otro lado, y un estímulo que le resulta displacentero, que le resulta molesto, bueno, puede voluntariamente cambiar la orientación y el foco atencional. Bueno, y después, a partir de los 9 meses, comienza a desarrollarse la red ejecutiva, ¿no? Y con ella todo lo que decíamos del control voluntario, pero recién a los 9 meses empieza a desarrollarse, y esto continúa hasta pasada la adolescencia, ¿no?, este proceso. Bueno, a los 2 años vamos a ver que con la aparición del lenguaje se logra una mayor regulación de las emociones. Es un poderoso regulador de las emociones el lenguaje, esto de poder poner en palabras lo que siento, ¿no?
en esta edad aumenta también el control y la atención ejecutiva. Los adultos frente a las demandas del niño en búsqueda de consuelo y de ayuda para poder decodificar determinadas situaciones en las que se siente y no sabe qué es lo que siente, bueno, el adulto comienza a utilizar a esta edad estrategias como para que el niño pueda fiscalizar qué es lo que va sintiendo y empezar a ponerle nombre a esas emociones. Y también a esta edad comienza a descubrir su propia individualidad. Es la etapa de los berrinches, ¿no? Donde están un poco más desafiantes, ¿no? Y son más negativistas, que es como una forma de reforzar su propia individualidad. A los 4 años estas rabietas típicas de los dos comienzan a disminuir y van aumentando los sentimientos y las emociones de vergüenza y culpa que hacen que comience a regular más y a controlar más su conducta. Bueno, y los preescolares y escolares vamos a ir viendo que va a ir disminuyendo las estrategias de autoconsuelo y aumenta así más el uso de objetos para poder jugar y distraerse. Pueden reconocer sus estados internos y qué es lo que los causan, la capacidad para, bueno, reproducir diferentes expresiones faciales de las emociones, pueden nombrar lo que sienten, disminuye el miedo y la cólera, pueden empezar a utilizar estrategias cognitivas para poder regular determinadas situaciones de ira o de enojo, que son muy efectivas en esta edad, pero recién a partir de los 10 años, ¿no? Y vemos que la regulación emocional va a tener incidencia en las competencias sociales y por ende en la aceptación de los demás. Un niño que tiene dificultades en el control de sus emociones, en el control de sus impulsos, seguramente esto le va a traer problemas en la interacción con sus pares. Después vamos a compartirles un video que está en la plataforma que se llama Funciones Ejecutivas y bueno, vamos a ver cómo estas funciones ejecutivas intervienen no solo en el desarrollo cognitivo, sino también en el control y regulación de las emociones. Y esto es sumamente importante porque a su vez impacta en la interacción con los pares, en el vínculo con las otras personas y también en la propia autoestima. Bueno, entonces ahora vamos a ver algunas cuestiones relacionadas al temperamento. En los últimos años se ha estudiado mucho el temperamento porque, digamos, se han realizado numerosas investigaciones que han permitido clasificar y categorizar distintos tipos de temperamentos. Pero bueno, antes vamos a definir qué es el temperamento. Vamos a ver que el temperamento es la forma característica que tiene un individuo de enfrentar y reaccionar ante otras personas o situaciones. El temperamento sería el cómo del comportamiento, cómo yo me comporto frente a determinadas situaciones. Hay una base de este comportamiento que es genética y que tiene que ver con el temperamento. Hay rasgos temperamentales como digamos, los cuales han sido estudiados y a partir de los cuales se han hecho escalas para poder evaluar el temperamento y que estos rasgos temperamentales son la intensidad emocional, la reactividad sensorial, el nivel de actividad, la capacidad de adaptación o la adaptabilidad y la persistencia. La regulación emocional no es un rasgo del temperamento. La regulación emocional se va a ir logrando a partir de la interacción afectiva y la sintonía emocional con las figuras de apego.
Entonces, como dijimos antes, hay distintos tipos de temperamento y esto fue una clasificación que se realizó a partir de un estudio longitudinal donde hubo un seguimiento de 133 niños a lo largo de varios años y se pudo observar que se pudieron agrupar tres categorías distintas de temperamentos. Están aquellos niños que poseen un temperamento dócil, que están en estado, que generalmente son de un estado emocional alegre, felices, con ritmos biológicos regulares, que duermen, pasan estado de somnolencia, se despiertan, comen cuando tienen que comer, lloran cuando tienen alguna necesidad de expresar alguna demanda, algún malestar, que tienen una muy buena disponibilidad y disposición para las experiencias nuevas. Estos niños son sumamente fáciles de criar, ¿no? Porque como el nombre lo dice, son de temperamento dócil. Hay niños que tienen un temperamento difícil y son aquellos que son de temperamento irritable, con ritmos biológicos irregulares, que les cuestan las transiciones del sueño a la vigilia, de la vigilia al sueño, que cuesta dormirse, que tienen ritmos que a veces duermen muy poquito, se despiertan a cada rato y que son muy intensos en cuanto a sus respuestas emocionales. Y están los indecisos que tienen un temperamento más suave y que son niños como muy dudosos frente a situaciones nuevas y que manejan altos niveles de ansiedad frente a situaciones nuevas, ¿no? Esto que estamos viendo de los distintos tipos de temperamento es muy importante tenerlos en cuenta que muchas veces los padres por ahí consultan porque el niño, bueno, o no duerme o tiene determinadas problemas de comportamiento o distintas dificultades por ahí de regulación y en realidad no es un trastorno lo que tiene este niño ni un trastorno de la regulación, sino que hay un entorno que no se ajusta a las características temperamentales de este niño. Por eso decimos que una adaptación sana va a depender de este concepto de bondad de ajuste, es decir, en qué medida el entorno se adapte a las características particulares y a este tipo de temperamento que genera un comportamiento determinado y que son particulares de este niño. Que si estos papás pueden ser asesorados o por ahí son papás muy sensibles y que se dan cuenta que este niño necesita otros tiempos o que la estimulación tiene que ser ofrecida de tal o cual manera, entonces dosifican ciertos estímulos y esto hace que haya una adaptación sana, que no se transforme en un problema, ¿no? Por eso es muy importante en los primeros años tener en cuenta este constructo que es del temperamento para poder también categorizarlo, evaluarlo y ver si no hay ahí un desajuste en esta adaptación. eh, que tendrían que hacer y que tendrían que acompañar los padres de un niño que tenga alguna de estas características a nivel de temperamento. Bueno, después también les vamos a subir un videíto que explica algunas cuestiones relacionadas al temperamento y estudios que se han hecho en los últimos años. Bueno, entonces ahora vamos a abordar el constructo de cognición social. Vamos a ver que la cognición social la podemos entender como la habilidad para poder entender que los demás poseen estados mentales y también poder evaluar sus sentimientos. Entonces, la cognición social sería cómo una persona procesa la información social y cómo la utiliza para poder interactuar en forma saludable con los otros. Entonces vamos a ver que así como hablábamos de un cerebro emocional,
hoy por hoy sabemos que hay un cerebro social, ¿no? Que venimos equipados también con ciertas capacidades que son innatas y que nos permiten entrar en interacción con el otro. Eh, en los últimos años, en los últimos 25, 30 años, se ha estudiado mucho toda esta temática, sí, yo diría más de 30 también, donde antiguamente se pensaba que la diferencia entre humanos y los simios eran las capacidades simbólicas, el lenguaje, la evolución cultural. Hoy por hoy se sabe que la diferencia que que se establece entre el ser humano y los simios es fundamentalmente social. ¿Por qué? Porque justamente el cerebro del ser humano viene equipado con toda una serie de habilidades sociales de comunicación intersubjetiva que no están en otras especies y que son las que posibilitaron el desarrollo de las capacidades simbólicas, el lenguaje y la evolución cultural. Es decir, que el ser humano adquiere el lenguaje porque viene equipado con toda una serie de capacidades comunicativas que le van a permitir acceder al lenguaje verbal. ¿M? Entonces, estas habilidades sociales de comunicación intersubjetiva, es decir, es esa comunicación que se establece en ese proceso de interacción temprana entre la mamá y el bebé, tiene que ver con esta capacidad para poder entender los gestos, las emociones y, y las intenciones de miembros de una misma especie. ¿M? Entonces, vamos a ver que estas capacidades intersubjetivas fueron estudiadas a- fueron estudiadas a partir de la década del 70. Comienzan a realizarse muchos estudios y muchos experimentos, ¿no? Y muchos estudios de microanálisis. Se filmaban las interacciones madre-bebé y hacían microanálisis de esos videos. Entonces, a partir de ahí se pudo inferir la presencia de toda una serie de capacidades con las que el ser humano ya nace y viene equipado para entrar en interacción con el otro. Que todos estos estudios estarían englobados en lo que se denomina el enfoque intersubjetivo. Hay un autor escocés, Trevarten, que estudió y que realizó muchas investigaciones sobre las capacidades comunicativas que están presentes desde el momento del nacimiento. Eh, este científico, su formación de base él era biólogo, primero se dedicó a la botánica, a la zoología y después se dedicó a estudiar las capacidades, el desarrollo de las capacidades comunicativas en el ser humano. Y él establece que en el desarrollo de estas capacidades podemos mencionar diferentes fases a lo largo del primer año de vida. Y hay una primera fase que él denomina la intersubjetividad primaria, que va de 0 a 8 meses aproximadamente y que se caracteriza por esos diálogos primordialmente afectivos que se establecen entre el niño, entre el bebé y su mamá. Fíjense que son las interacciones cara a cara, ¿no? Donde el adulto naturalmente, intuitivamente, utiliza muchos más gestos, exagera ciertas expresiones, el tono de voz,
cómo vocaliza con frases cortas cuando interactúa con un bebé. El bebé hace un sonido, el adulto le responde, o sea, este proceso de interacción tiene valor comunicativo. Este autor que mencionábamos anteriormente habla de protoconversaciones, ¿no? Que son estos intercambios cara a cara, intercambios de sonidos, de gestos, de miradas, ¿no? Que se establecen en ese proceso de interacción temprana. Y va a decir que esta intersubjetividad primaria tiene un formato diádico porque se da entre la mamá y el bebé. Recuerden que nosotros utilizamos mamá y bebé, pero puede ser papá y bebé, abuelo, bebé. Aquel hablamos de mamá o de madre o padre en tanto función, ¿no? No en tanto género. Así que generalmente decimos madre e hijo, pero digamos, en realidad vamos a ir alternando con estos significantes y nos hacemos referencia claramente al cuidador principal o la figura principal, ¿no? Pero bueno, acá lo importante de esto es que es un formato diádico, ¿no? Este tipo de intersubjetividad y de comunicación que se da en los primeros meses de vida. Después habría una segunda fase que él denomina intersubjetividad primaria, donde obviamente comienzan a aumentar las capacidades del bebé a nivel motora, puede sentarse, aumenta más su coordinación óculo-manual, entonces le permite también tomar objetos, tiene otras destrezas y capacidades que le permiten explorar y conectarse con las personas y los objetos de otro modo. Entonces vemos que en esta interacción, en estos diálogos, y de interacción con el adulto, empiezan a ser incluidos los objetos. Entonces se pasa de un formato diádico a un formato triádico. Y hay un autor que es Tomasello, que ha estudiado muchísimo todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las capacidades de comunicación, especialmente las capacidades cooperativas, ¿no? Que están presentes también a partir del primer año de vida. Y él dice que a partir de los 9 meses se produce una revolución sociocognitiva, porque empiezan a emerger toda una serie de capacidades sociocognitivas que van a permitir entrar en interactuar con el otro, ¿no? Dado que, bueno, la naturaleza del ser humano es una naturaleza eminentemente social y que la cooperación está en la base, ¿no? De digamos, de la evolución, ¿no? Las sociedades primitivas, el poder cooperar e interactuar con otros ha sido decisivo para la conservación de la especie y para la supervivencia. Entonces, las capacidades sociocognitivas que comienzan a emerger a partir de los 9 meses serían la atención conjunta, la referencia social y la intencionalidad conjunta. Bueno, vamos a comenzar viendo la atención conjunta. La atención conjunta es la capacidad para compartir la atención de un objeto, evento o persona de manera coordinada con otro. Vamos a ver que tiene como dos aspectos esta atención conjunta. En un primer momento va a estar centrada en la habilidad de poder seguir con la mirada, ¿no? El seguimiento visual, el seguimiento de la mirada es una conducta que está también, que es muy marcada, ¿no? Como el bebé presta, y hay toda una serie de experimentos que se hicieron en relación a esto, especial atención a la mirada del rostro humano. Entonces, la primera conducta que aparecería es el seguimiento y el compartir, ¿no? Y atender, pero a partir del seguimiento con la mirada, ¿no? Y cómo seguir la mirada del otro. A partir de los 9 meses ya vamos a ver que surge la habilidad para poder iniciar esa atención conjunta
que permite compartir un evento, compartir un objeto de interés mediante el gesto de apuntar. Esta es una conducta que es evaluada en casi todos los protocolos de desarrollo infantil, que es el uso de los gestos, ¿no? Y especialmente el de señalar, que esto obviamente también va de la mano del desarrollo motor, del desarrollo cognitivo, que va permitiendo la emergencia de estas capacidades que son utilizadas a su vez para poder establecer esta comunicación con los demás. Entonces, en el gesto de apuntar es muy común, si uno señala un objeto, el niño mira el objeto y después vuelve la mirada y mira a la persona que señaló. Y en esta hay un segundo momento donde el niño puede iniciar él la acción de la atención conjunta, ¿no? De poder compartir con el adulto un foco de interés, ¿no? Ya sea un objeto o un evento, ¿no? Y el señalar para iniciar está la respuesta y también cómo él responde frente al señalamiento del otro y también cómo él inicia esa interacción, ¿no? A partir del gesto de apuntar. Y vemos que el gesto de apuntar, que son denominados en este enfoque como objetos protodeclarativos, en un primer momento, entre los 7 y 9 meses, se utiliza el gesto de señalar para pedir algo. Y a partir de los 12 meses es que se utiliza para señalar como para compartir el interés sobre un determinado objeto, no para pedir, sino por ahí para mostrar algo que es de mi interés. Y este sí es un fenómeno intersubjetivo. Vamos a ver ahora un video muy cortito donde nos muestran algo de esta atención conjunta en los primeros meses de vida. Se habla de atención compartida en situaciones en las que el bebé es capaz de coordinar su atención con la del adulto en relación a un objeto o evento en concreto. Què són aquestes joguines? Oh, això vols? Si són les claus del cotxe, que són meves. Mira què fa aquesta, mira. Un pito. Oh. T'agraden els colors? Que maco, És groc, és vermell... Cuando adulto y bebé se interesan por un mismo objeto, el adulto siempre termina hablando del mismo, o bien diciendo su nombre, o bien de las propiedades que muestra. Papa. Qui és aquesta nena? Qui és aquesta nena? Sí. Bueno, vieron el video, es como muy gráfico en esto, ¿no? Ahí que, pues, llega a captar estas escenas donde el bebé mira al espejo, todavía no se reconoce a él en el espejo, es como un otro, y también mira al padre, ¿no? Y esta posibilidad de comunicación que brinda, incluso es precursora, ¿no? Toda esta comunicación a través de los gestos y esta habilidad de poder compartir un mismo foco atencional es precursora del desarrollo del lenguaje, estas capacidades comunicativas. Bueno, ahora vamos a ver otra de las capacidades que emergen a partir del primer año de vida y que es el de referencia social. Referencia social, hay un experimento que lo vamos a ver ahora en un videíto, cómo el niño puede utilizar las reacciones emocionales del otro como una guía para él poder responder a una situación nueva. El bebé empieza a conocer sus reacciones frente al mundo y a los otros de acuerdo a las reacciones de su madre. Es decir, este fenómeno de referencia social, ustedes vieron que es muy común. Un niño se cae y lo primero que hace es y busca el rostro de su figura de apego que lo está acompañando en ese momento, porque a partir de la expresión, ¿no?, del otro le sirve para evaluar
la emoción que le está sintiendo. Es muy común que si el nene se cae y uno pone cara de susto, el nene va a llorar rápidamente y se va a desregular. En cambio, si uno va modulando otras expresiones, le sirve como para que el niño pueda también ir regulando la emoción y el estado de activación que siente en ese momento. Pero bueno, este fenómeno de referencia social aparece a partir de entre los 12 y 18 meses y le permite al niño utilizar las expresiones del otro, en este caso de su madre, para evaluar, ¿no? Determinadas situaciones nuevas. Bueno, vamos a ver el video que va a ser mucho más claro que toda esta explicación. A ver. En el laboratorio de Joe Campos, en Berkeley, los investigadores querían ver si los bebés saben usar la información emocional de la expresión facial de un adulto para decidir cómo reaccionar, sobre todo en situaciones dudosas. Nina, de 10 meses, ha venido al laboratorio con su madre. Su madre está al fondo de un abismo visual. Colocan a Nina en la parte llana y debe cruzar gateando hasta su madre. Al acercarse a lo que parece un precipicio, se muestra insegura y mira a su madre para ver si es prudente cruzar. Su madre tiene instrucciones de evitar que cruce usando solo expresiones faciales. Nina capta las emociones en la expresión de su madre y retrocede. A continuación, le dicen a la madre de Nina que invite a la niña a cruzar el abismo visual mostrándole una alentadora sonrisa. Nina entiende lo que significa la sonrisa y esta vez no lo duda. Los investigadores han determinado que a los 10 meses los bebés han aprendido a buscar consejo en la expresión del rostro de sus progenitores. Y estos saben que tienen una poderosa arma para influir en sus hijos. Bueno, quedó más que claro explicado el concepto de, ¿no?, esta capacidad que es la de referencia social. Y vamos a ver ahora otra que es la intencionalidad conjunta, que es la capacidad de entender que los otros tienen intenciones o metas similares y a la vez diferentes y que pueden coordinarse. Esto es lo que permite, bueno, esta es una capacidad que emerge ya alrededor de los 2 años, que permite realizar juegos compartidos, ¿no? Poder hacer juntos un juguete, hacer el juego simbólico, ¿no? Juego de roles, ¿no? Donde uno es el maestro, otro es el alumno, distintos personajes, donde van tomando diferentes roles, poder construir juntos una torre de cubos o de bloques, ¿no? Entonces esto permite poder compartir, digamos, un mismo objetivo y una misma intención. Cada uno tiene su intención, pero a su vez se pueden combinar en función de tener un objetivo en común. De esta no tenemos video y vamos a otra de las conductas que hacen a la cognición social y que están presentes a partir del primer año de vida, y es la conducta altruista. La conducta altruista es un comportamiento desinteresado y beneficioso hacia otra persona sin esperar nada a cambio. A partir de los 14 meses, los niños ayudan espontáneamente sin esperar recompensa. Esto nadie se los enseña, esto es un comportamiento absolutamente innato. Y este autor que habíamos mencionado antes, Tomasello, es un investigador respecto de todo lo que hace el desarrollo de estas capacidades cooperativas, ¿no?, con las que cuenta el ser humano al momento, digamos, que ya vienen programadas genéticamente y que se van a ir desarrollando a lo largo de los primeros años. Entonces vamos a ver un videito muy interesante que, digamos, son distintos experimentos que ha hecho este autor, Tomasello, que ponen en evidencia esta capacidad, esta conducta altruista y esta capacidad de poder ayudar al otro sin esperar nada a cambio, ¿no?
Oh. Oh. So. So. Einmal hier und einmal. Oh. Oh. Ah, ja. So. Hä? Oh. 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 So. Oh. Ah, super, kann ich wieder umrüsten. Bueno, los ejemplos son muy gráficos, ¿no? Y son distintos experimentos que se han llevado a cabo para poner en evidencia, ¿no?, estas capacidades donde en estos niños nadie le enseña estos comportamientos, ¿no? Bueno, otra de las capacidades que tienen que ver, que se desarrollan en los primeros años y que forman parte de justamente lo que denominamos cognición social, ¿m? Y que es esta habilidad, como habíamos dicho antes, para poder entender la mente de los otros y también poder sintonizar emocionalmente con el otro. Y acá tenemos la empatía. La empatía sería la capacidad de entender y sentir las emociones de otra persona. Vemos que el interés por los estados emocionales de los otros comienza alrededor de los 2-3 años de edad. Es esto que comúnmente decimos, ponernos en el zapato del otro, y es una capacidad esencialmente humana y fundamental para el desarrollo de las interacciones sociales. Bueno, y también vamos a ver un video, este es un poquito más largo, pero es muy lindo y explica muy bien qué es esto de la empatía. And the conventional wisdom was that babies and young children were amoral, that they couldn't take the perspective of another person, that they were egocentric. And I think we've done a lot of work since then that shows that even very young babies already have some of the kind of basic underpinnings of morality. So even young babies seem to be empathetic. If you hurt yourself, a little 3-year-old can come over and pat you on the shoulder and want to help you. I have seen little 3-year-old children when an adult pretends to be injured, pretends to be hurt. A 3-year-old will come over from the other side of the room and sometimes bring their blanket or their little teddy bear and want to come over and comfort a stranger. So they feel empathy for a stranger at 3-year-old. A empatia é um dos sentimentos mais primordiais da vida humana. Empatia significa colocar-se no lugar do outro, sentir com o outro, sentir como o outro. A criança tem empatia com tudo, com as pessoas que a rodeiam, com os brinquedos, com os bichos, com as plantas, com as pedras. Para a criança tudo tem vida, tudo tem alma, e ela pertence a tudo isso, ela faz parte de tudo isso. Como é seu nome? Flor? Não, Catarina, e eu sou Flor.
E essa medida da empatia é fundamental para a humanização da criança e para a nossa humanização em geral. Poderíamos dizer que a empatia é a medida da nossa humanização. Eu faço ao outro o que eu gostaria de que fosse feito a mim, ou o que gostaria de que fosse feito às pessoas que me são queridas, que me são caras. Isso sustenta uma cultura de paz. A paz é exatamente isso, desejar ao outro o melhor possível, não concordar com a desfiguração do outro. Sem empatia não existiria cultura de paz. Bueno, es muy lindo este video. Vamos a pasar acá a la segunda, a la siguiente capacidad, que me parece que esta es la última, ¿no? Y también es la última en adquirirse, en empezar a desarrollarse, ¿no? Porque comienza a desarrollarse en los primeros años, entre los 3 y los 5 años, y más allá de la adolescencia sigue desarrollándose y evolucionando, que es la capacidad y que es la teoría de la mente, que seguramente ustedes ya han escuchado hablar, y que justamente es esa capacidad cognitiva que nos permite poder atribuir estados mentales como creencias, deseos o intenciones a nosotros mismos y a los demás, y poder utilizar esa información para poder predecir y explicar el comportamiento humano. Es decir, la teoría de la mente sería la capacidad para poder comprender la conducta de uno mismo y del otro en términos de estados mentales. ¿Qué quiere decir? Es decir, ¿qué significa esto? Poder entender que el otro tiene una mente diferente a la mía. Y esto de poder leer la mente del otro, para así también poder anticipar y predecir la respuesta del otro en función de lo que yo haga o no haga, ¿no? Y esta es una capacidad fundamental, y que a su vez vemos que está comprometida muchas veces en los trastornos del espectro autista, así como las otras capacidades de la cognición social que vinimos mencionando anteriormente. Entonces ahora vamos a ver un video muy lindo hecho, que tiene que ver con esta imagen que tenemos acá. Esta imagen de acá es un dibujo que muestra una prueba, que es la de la falsa creencia, y que se utiliza para poder evaluar si un niño tiene o no consolidada la teoría de la mente. Y vamos a ver este mismo juego que se hace a efectos de poder evaluar la teoría de la mente. Lo vamos a ver reproducido en el siguiente video. Y vamos a ver la respuesta frente a la misma consigna a los 3 años y a los 5 años. Bueno, mira, te voy a mostrar una muñeca que tengo acá, que se llama Ana. Igual que Anita. Igual que Anita, que estaba un día jugando con esta pelota violeta. Venía jugando y se encontró con esta canasta. Le dieron muchas ganas de hacer pis. Entonces dejó la pelota en la canasta y se fue corriendo al baño. Cuando estaba en el baño, apareció su amiga Luna, que venía caminando, y encontró una pelota. Y dijo, voy a agarrar la pelota de la canasta, y la guardó en esta cajita que está acá. Y se fue corriendo también. Cuando Anita volvió del baño, vino a buscar su pelota. ¿Dónde crees vos, Emma, que Ana fue a buscar la pelota? Decime. En la caja. ¿En la caja? ¿Allá? ¿Por qué? Porque está en la pelota.
¿Por qué en la caja? Porque la puso ahí. A ver, la voy a ir a buscar acá. ¿Por qué? Sucede que a los 3 años de edad, el cerebro humano aún no consolidó la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Los chicos de esa edad no pueden entender que otras personas puedan tener un conocimiento distinto al de ellos. Un chico de 3 años cree que lo que él piensa o sabe es lo que todo el mundo piensa o sabe. Como ellos vieron que la pelota está en la caja, creen que Ana, la primer muñeca, va a buscar la pelota exactamente ahí, y se sorprenden cuando la muñeca busca su pelota en la canasta. Repetimos este juego, pero ahora con chicos de 5 años de edad. Y cuando Anita volvió del baño, fue a buscar su pelota. Sí. ¿A dónde crees que la fue a buscar? ¿Por qué? Porque él la puso ahí y no sabía que la otra amiga se la puso ahí. Acá. Acá. ¿Y estaba acá? No, ¿Por qué? porque la cambió de lugar. ¿Y ella sabía? ¿Dónde crees que la fue a buscar, Anita? La fue a buscar ahí. ¿Por qué? Porque ahí es donde la dejó. ¿Y la encontró? No está. ¿Vos dónde crees que la fue a buscar ella? En la canasta. ¿Por qué? Porque la había dejado en la canasta. ¿Y iba a estar ahí? No, A ver. ¿No está? ¿Dónde estaba? en la caja. A ver. Chachán, chachán. Sí, estaba acá. Bueno, es muy gráfico el ejemplo y cómo a los 5 años los niños ya empiezan a desarrollar esta capacidad que le permite poder entender la conducta del otro y la del mismo en estados mentales, ¿no? Es decir, poder ponerse y entender que el otro puede estar sintiendo y pensando diferente y que tiene una mente diferente a la nuestra. Bueno, eso es todo por hoy y bueno, nos veremos en la próxima clase. Un saludo para todos.